Bueno, lo que estamos viendo, básicamente, vamos a ir viendo puntualmente con qué se puede ir relacionando. Rancière, nos presenta varios ejemplos específicos que nos van a servir para ilustrarlo. Em, Vamos a ver, una de las cosas que hace que los procesos policíacos o los procesos de la policía tiendan a ser muy rígidos es que tratan de definirse como las leyes naturales de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? No sé si a ustedes alguna vez les ha tocado estar en una situación donde a ustedes les explican algo y les piden que acepten algo simplemente porque así es como son las cosas. ¿Ya? Este, Me permito conjeturar que al igual que todo hijo o toda hija, a ustedes en algún momento, como a casi todo hijo o toda hija, sus papás les habrán dicho o habrán escuchado de algún papá o alguna mamá que le dice a un hijo que tiene que hacer las cosas tal como se le dicen, precisamente porque en tanto que ellos son los padres, son ellos los que ponen las reglas y punto. ¿Verdad? Si no han pasado por esa experiencia, pues qué dicha, ¿verdad? Pero imagino que también comprenderán muy fácilmente a lo que me refiero. Lo policíaco, aquello de donde vienen las reglas generalmente trata de definirse como, como una fuente definitiva de autoridad que además establece de manera definitiva los límites de la regla. Y la regla como aquello que trata de determinar cómo es que las acciones son llevadas a cabo. Y pasa en todos los ámbitos a donde hay relaciones de poder que ese tipo de interacciones se den de esa manera. O sea, generalmente el ámbito hegemónico, el ámbito que se define desde la situación de poder, trata de imponer ese poder y de mantenerse empoderado. De hecho, esto es lo que se llama el statu quo, ¿verdad? Me imagino que ustedes habrán escuchado ese tipo o más bien esa referencia al estado qué, ya, el estado de las cosas, el estado tal cual las cosas se dan, ¿verdad? Bueno, precisamente porque las normas, las normas, las reglas, las leyes siempre tienden a tratar de conservarse, de preservarse a sí mismas, ¿verdad? Ahora, el punto es la emancipación, en tanto que siempre es un proceso, desde lo policíaco, desde estas leyes que intentan presentarse como leyes naturales, vamos a decir que tratan de ser siempre restringidas. En ese sentido, siempre lo diferente, lo novedoso, lo que es alternativo, lo que es de una manera diferente, trata de ser negado, trata de ser evitado. Me imagino que ustedes también habrán visto esos mensajes que anduvieron por redes sociales de la primera mujer que corrió en una maratón y cómo se veían a los organizadores que salían corriendo detrás de ella con toda la intención de detenerla. ¿Ya? Y era, no sé, para ellos era como una afrenta el hecho de que esta muchacha se hubiera querido meter dentro de una competencia que estaba reservada, obviamente, solamente para varones. Bueno, precisamente porque la emancipación, que es esa participación en igualdad, se le niega siempre al diferente. Al que intenta establecer algo nuevo, se le trata de prohibir, de negar, ¿verdad? Este, Siempre ocurre que aquellos con quienes no nos identificamos, aquellos a quienes nos cuesta reconocer, aquellos en el sentido de que nos cuesta darles un lugar social, terminamos no sabiendo qué hacer con ellos. Porque en tanto que no tienen un lugar social, es muy extraña la relación que tendríamos que establecer con ellos.
¿ya? Pasó hace algunos años, ustedes tienen que haber estado en el colegio, si no es que en la escuela, pero no sé, no recuerdo muy bien hace cuánto fue. Pero el punto es que, no sé si ustedes recuerdan cuando hubo una crisis en la frontera sur del país y en la frontera norte, con lo que se llamaron unos extracontinentales, que eran unos extranjeros que habían venido subiendo desde Sudamérica y que ya habían llegado a Costa Rica para usar todo este terreno como el lugar de paso para llegar a Estados Unidos, que era su destino final. El problema es que eran personas indocumentadas, en algunos casos personas que ni siquiera se sabía cuál era el dialecto que estaban hablando, no había nadie que entendiera lo que estaban diciendo. Y que como habían pasado de manera fraudulenta las fronteras nacionales desde Ecuador, que era desde donde venían, el problema es que no se tenía un lugar social para estas personas. ¿Por qué? Porque eran indocumentados, eran ilegales, ¿verdad? Y como estaban fuera de la ley, y como no había ningún documento que nos dijera, o sea, que nos sirviera de instructivo de cómo reconocerlos, de qué lugar darles, entonces simplemente nos quedábamos sin la posibilidad de interactuar con ellos. Eran personas que, en tanto que no se sabía ni siquiera de dónde venían ni de qué condiciones venían saliendo, no se les podía dar un refugio. Como eran indocumentados, no se les podía dar trabajo, por ejemplo, como también era todo un problema en relación con abrir la frontera para que simplemente pasaran, por ejemplo, de Panamá a Costa Rica o de Costa Rica a Nicaragua. ¿Por qué? Porque eso solo lo podemos hacer con personas que sabemos en qué condición están cruzando, con personas que sabemos cuál es su procedencia y cuál es su destino, pero todo a partir de una institucionalidad que podemos reconocer a partir de algún documento, a partir de algún papel, a partir de algún pasaporte o cosas por el estilo. Y precisamente el problema es que estas personas lo que querían era simplemente tener una oportunidad de vida, de hacer algo al lugar a donde llegaron. De hecho, en la frontera sur del país, fueron personas que se pusieron a trabajar. Bueno, no a trabajar propiamente hablando, pero sí se pusieron a limpiar las instalaciones y hacer ciertos arreglos ahí en las instalaciones mientras estuvieron ahí. El problema es que eso ni siquiera se podía reconocer como un trabajo, porque viniendo de ellos, esa labor tampoco se sabía muy bien qué era. Y tampoco se les podía remunerar por eso. No al menos de una manera oficial o institucional. Por supuesto que hubo gente que les regaló cosas, que les regaló comida, que les dio atenciones y cosas por el estilo, pero todo desde una iniciativa muy individual, muy privada. No había un ámbito institucional que reconociera lo que estas personas eran y lo que estaban haciendo. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver. En relación con la definición que decíamos anteriormente, en relación con esto del arjé que no tiene la política, vamos a hablar también de la universalidad política. ¿Ya? Universalidad política, aquí la vamos a entender como esa etiqueta general a partir de la cual entendemos una cosa. En este caso, como es política, la estamos relacionando con precisamente las interacciones sociales. En filosofía generalmente los universales son los conceptos mediante los cuales nosotros etiquetamos un conjunto de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, como ustedes ven acá, Rancière lo dice, la universalidad política no está en una categoría. En una categoría, entiéndase, en un concepto o simplemente en esta noción mediante la cual nos referimos a un conjunto de personas. Por ejemplo, negro, obrero, ciudadano, ser humano, mujer, niño, extranjero, cualquiera de estas, ¿verdad? El punto es que la universalidad política es otra manera de decir arjé, de decir principio, de decir definición y de decir rigidez.
¿Por qué? Porque la universalidad, en tanto que concepto que abarca absolutamente todo aquello a lo que se refiere, ciertamente nos da un buen servicio, que es el de servirnos precisamente como nombre para asignarlo a las cosas, como etiqueta para nombrar las cosas, pero por otro lado tiene el inconveniente de que tiende mucho, propende, podríamos decir, a la rigidez. Por eso es que una vez que nosotros entendemos a algo a partir de un universal, es muy fácil ver el momento en el que hay una ruptura a partir de la cual se definen, en función de ese universal, un montón de minorías o un montón de diferentes que no se reconocen con ese universal. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. La emancipación, dice Rancière, va a tener que ver precisamente con la posibilidad de, desde la acción, ocupar un lugar, en este caso un lugar social, un lugar político diferente. Pero además, la emancipación tiene que lidiar con la posibilidad de establecerse como un lugar diferente, eso ya como lo acabamos de decir, pero además que sea reconocido por aquellos que detentan poder, ya sea que estén en ese lugar que es diferente, que eso es muy raro, o que estando en otro lugar político en este sentido, puedan reconocerlo. ¿Ya? Por eso la emancipación es un proceso de igualación, es un proceso mediante el cual, por medio de acciones puntuales, de acciones específicas, de acciones de empoderamiento, los diferentes se integran dentro de un conjunto. Ojo, pero es importante, se integran dentro de un conjunto no perdiendo su diferencia. No perdiendo su diferencia, sino siendo reconocida su diferencia dentro del conjunto en el cual ahora están formando parte, se integran. Eso es todo el hito de la emancipación, según Rancière. El punto es, las personas que mencionábamos ahora en el ejemplo, las personas que se casan con otras personas de su mismo sexo, hoy en día están dentro del ámbito institucionalmente reconocido como familia, sin necesidad de que ellos tuvieran que cambiar la manera en que se relacionaban. Más bien, ahora es, por lo menos en Costa Rica, es una posibilidad, y en otros lugares, es una posibilidad reconocer ese tipo de unión dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad, de modo tal que incluso ese lugar es reconocido y es operativo con otras personas que no comparten la circunstancia de establecer una relación afectiva con personas de su mismo sexo. Eso es importante porque señala directamente lo activo de lo emancipatorio, ¿verdad? Eso hace que el proceso no se detenga, como decíamos anteriormente. La universalidad política dice proceso, dice Rancière. O sea, la universalidad política, ¿qué es ahora? Es el proceso mediante el cual ahora integramos la totalidad de acciones que se están llevando a cabo en un entorno determinado. La universalidad ya no tiene que ver con una definición rígida, sino más bien con el reconocimiento de ese conjunto de acciones que hay en un entorno social específico. Por eso es que ese actuar, que es pura dinamicidad, según Rancière, en última instancia tiene que ver con la pregunta que está aquí puesta, que es, ¿qué resulta de esto? ¿Verdad? ¿Qué se sigue de esto que se está haciendo? O sea, es un actuar, es un hacer, es un proceso que va a tener implicaciones. ¿Qué es lo que podemos derivar a partir de esas acciones? Y eso es lo que lo evidencia como algo que introduce a esa acción dentro de esa universalidad que llamamos lo político o lo comunitario en un entorno determinado. Veamos otro par de cosas. La emancipación es siempre un reconocimiento
un reconocimiento en el sentido de que pone a las personas en capacidad de poder descifrarse mutuamente, de saber cuáles son los códigos mediante los cuales pueden interactuar, mediante los cuales se pueden relacionar, mediante los cuales y también pueden construir esa comunidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Vean que en este sentido, la reivindicación de la minoría, dice Rancière, tiene que ver con el reclamo desde la humanidad y sus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí él pone dos ejemplos: el obrero es un ciudadano y el negro es un ser humano. En algún momento, Rancière nos habla de ciertas preguntas que son emancipatorias, porque de suyo señalan una tendencia hacia establecer procesos de igualdad entre diferentes sectores. Un ejemplo clarísimo que hay en el texto de Rancière es cuando las revolucionarias francesas preguntaban si ellas eran franceses, no en femenino, sino en masculino. ¿Por qué? Porque tal como lo referencia Rancière, una vez que los revolucionarios franceses hacen toda esta lucha por la igualdad, la fraternidad y la igualdad, ¿verdad? Una vez que ya conquistan por medio de la Revolución Francesa el poder, el problema es que las compañeras revolucionarias, las revolucionarias francesas, fueron de nuevo relegadas al dominio de lo doméstico. Y entonces, todo ese nuevo poder que se estaba estableciendo en las relaciones ahora republicanas y no monárquicas, estaba quedando detentado solamente en los varones. Y cuando se genera la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por eso es que las compañeras revolucionarias alzaron su voz y dijeron: "A un toque, pero aquí no nos están reconociendo a nosotras". ¿Por qué? Porque esto está muy bonito, esto dice un montón de derechos y esto dice un montón de nuevas maneras de hacer las cosas en este nuevo entorno de poder que hemos conquistado, para el cual ellas también participaron, pero a nosotras no nos dan acceso a estos lugares de poder. Y en cualquier proceso de emancipación, eso va a ser una preocupación siempre posible y es muy sensible. ¿Ya? Por eso es que es importante que ese actuar vaya en función de preguntas que lo que hace es que sitúa ciertos contenidos de manera diferente, ¿verdad? Por ejemplo, preguntas emancipatorias es la de los obreros, de si pertenecen al conjunto de iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces los obreros eran tratados de manera distinta. La pregunta de las mujeres revolucionarias, que ya les acabo de explicar, o la pregunta, por ejemplo, de una pregunta que cuestione, por ejemplo, la naturalidad de la esclavitud de un ser humano, es una pregunta emancipatoria, porque en última instancia señala la necesidad de establecer relaciones de manera distinta, de hacer ciertas cosas diferentes, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente estas preguntas emancipatorias se establecen, se generan a partir del Kratein y nunca a partir del Argein, a partir del actuar y nunca a partir de la definición rígida. ¿Por qué? Porque la definición rígida tiende a mantener a los obreros en su lugar, a las mujeres en su lugar, a los esclavos en su lugar. ¿Se entiende? Ahora, hay un proceso hay otro proceso que es importante, es cómo desde el punto de vista individual vamos situando cada uno de los individuos dentro de ese lugar que le corresponde conquistar, por así decirlo, ¿verdad? Vean el ejemplo, hay un ejemplo interesantísimo que pone Rancière, de Auguste Blanqui, que cuando le preguntan en una situación de juicio, en un juzgado, cuál es su ocupación, él dice que es proletario. Proletario es una manera de ser, una manera de tener ocupación, pero no es propiamente hablando una ocupación.
Y eso, desde la definición rígida legal, era inconcebible darle recibo a esa respuesta. Cuando él dice que él es proletario, no le dan recibo a su respuesta, aun cuando él se empeñó en decirle al señor juez que esa era efectivamente su condición, a partir de la cual se definía. Acá, Rancière lo que señala es que una vez que hacemos la definición y también establecemos a quienes reconocemos como iguales y a quienes no, generamos a los outcasts, como dice el mismo Rancière, ¿verdad? A los prescritos, a los proscritos, a los que están completamente ninguneados, por decirlo de alguna manera, a los que están afuera, a los que están expulsados, ¿verdad? Hay personas a quienes su manera de actuar, su manera de proceder, no se los reconoce. No tenemos un lugar para ello. Y bueno, ya para ir finalizando, el problema que establece aquí entre la tensión, o más bien la tensión que se genera entre lo dinámico del actuar y lo rígido de la definición, es que la definición siempre va a requerir de nombres exactos, de nombres precisos, ¿verdad? Por eso es que no se puede reconocer a un proletario como una ocupación. No se puede entender, por ejemplo, a un esclavo que tenga que sea definido como un ser humano, como un igual. No se puede entender que ninguna minoría o ninguna población minorizada sea integrada desde las definiciones generales que ocupan, o mejor dicho, que están en los lugares hegemónicos del ejercicio del poder. Bien, creo que con esto podríamos ir terminando el texto de Rancière. No sé si ustedes tendrán alguna pregunta específica del texto. ¿El texto les quedó claro? ¿Hay alguna cosa que les llame la atención o algo que quieran preguntar? ¿No? Bien. Entonces, bueno, pues quedamos hasta aquí con la materia de hoy.